Ok, vamos a seguir con las fotos de Cruz Jolim que nos quedamos ayer, ¿sí? Ok. Estábamos diciendo ayer la importancia de hacer Bikur Jolim, la importancia de la gente se salva del Guinam y también provocas a que se cure. Y también te habíamos dicho con respecto a si avisar, si está enfermo o no está enfermo. Sí, de la Entonces, mamá, tenemos que avisar a la mamá. o sea, los pacientes sí, pero otros no. Entonces, todo eso ya lo habíamos dicho ayer más o menos. Ahorita vamos a seguir con el resumen. Es bueno que vayan dos personas juntas a visitar a un enfermo y no uno solo. ¿Por qué? Porque cuando van dos personas va a ser más fácil para ayudar al enfermo por si necesita algo. Como ya está escrito en Shlomo, en Kohelet, Tobim, Shenai, Minahad, es mejor dos que uno, siempre es mejor dos que uno. Entonces siempre es mejor que vayan de a dos, ¿sí? Y aparte que también cuando van dos ya saben que se pueden a platicar y cuando va uno como si estaba más apagado. Y es importante que vayan por lo menos de a dos como para que subir el ánimo al enfermo. Pero si no puede ir sino solo, obviamente que no cancele esta gran mitzvah, que vaya también solo, ¿sí? Y obviamente si al enfermo se le hace más fácil que cada uno venga temprano, hay que hacer como el enfermo pida, ¿sí? Porque ese es el descanso del enfermo, que esté tranquilo y hay que hacer lo que él pida. Pero normalmente siempre uno va a querer que vayan más de una persona. Ahora, ¿qué pasa? Un grande ir a visitar a un chiquito o viceversa, ¿sí? Un abuelito está enfermo o un niño está enfermo, si también hay mitzvah de visitarlo o no. Es una mitzvah que también una persona grande vaya a visitar a un niño. Y que no diga, este no es mi cabo, este no es mi honor, yo voy a ir de mi alumno, el jaján que vaya hacia el alumno. No, no es el, no, obviamente que sí vaya. Y más, cuando se trata que es una persona importante, obviamente también hay que visitarlo sin hacer diferencias. Y más, cuando van a ver los doctores que esta persona importante se está molestando para ir a visitar al enfermo, entonces estos doctores ¿qué van a hacer? Van a... Se van a cuidar más en cuidar a este enfermo y de cuidarlo de la manera más, porque van a decir esta persona es importante. Si un rabino vino a visitar a este, que sé que sea importante, entonces el doctor se va a fijar de hacer los medicamentos de la mejor manera. ¿Ok? Y aquí hay un más quieren un más ¿no? Sí. Para que ya no jueguen, ¿sí? Había un más de un alumno de Rabbi Akiva que se estaba enfermo y estaba casi ya por morirse. ¿Y quién vino a visitarlo? Rabbi Akiva fue a visitarlo. Y por cuanto que vio el balabait, es decir, el dueño de la casa, vio que vino Rabbi Akiva, que se molestó y vino, entonces dijo al parecer que es una persona importante. Y así fue enseguida, le calentó agua y se empezó, o sea, el dueño de la casa se dio cuenta que este enfermo era alguien importante. Si vino Rubí que iba a visitarlo, quiere decir que este enfermo es alguien importante. Así fue que el dueño de la casa empezó a calentar agua y para poder que tome agua caliente y se pueda curar más rápido. Y cuando lo vio a Rubí que iba a visitarlo, vio que ya se había curado. Y cuando vio a Rubí que iba esto, ¿qué dijo? Dijo un dicho. Toda persona que no va a visitar a un enfermo es como si fuera que le está sacando el arma. Porque ahí está, que yo, si no lo iba a visitar, este enfermo capaz que no iba a sobrevivir. Yo vine a visitarlo, entonces el dueño de la casa le calentó agua y provocó que este enfermo se cure. Ahí está, que por ir a visitarlo yo lo salvé. Aquí vemos la importancia de ir a visitar al enfermo de este mase. Y aquí cuenta otro mase con Rishon Lezion. ¿Quién es el Rishon Lezion? Yosef fue el que fue Rishon. Hoy en día es el Rabbi Isaac Yosef. Pero Rabbi Isaac Yosef aquí cuenta que una vez hubo una guerra en Milchemet Yom Kippurim. Obviamente hubo una guerra, o sea, en el año 72, si no me equivoco. Y en el hospital habían muchos soldados Petsuim. ¿Cómo se dice Petsuim? Enfermos. No enfermos, accidentados. Había muchos soldados accidentados con accidentes, ¿sí? Y así fue que el mismo Rabbi Yosef, ya sabemos que Rabbi Yosef era alguien que estudiaba todo el día.
Él mismo fue al hospital Adasa a ir a visitar a estos enfermos y etcétera. De aquí vemos que también una persona grande también tiene que ir a visitar a una persona chiquita. Y no solamente eso, fue con un Teilim chiquito y empezó a leer con lágrimas el Teilim delante de estos enfermos. Y los doctores vieron todo esto y se dieron cuenta que importante es ir a visitar a los enfermos. De aquí vemos la importancia. También es por otro lado, cuando un jajam va a ir a visitar a un enfermo, también está haciendo un Kiddush Hashem. Aunque sea que jajam tiene también sus estudios que hacer, pero también hay veces hay que saber cuándo la persona tiene que cancelar el estudio. ¿Cuándo se tiene que cancelar el estudio? Hay en 2 ocasiones que la Shulchan Aruch te dice que hay que cancelar el estudio. No dice visitar al enfermo, no dice. Si uno está estudiando, aparentemente a Osek una mitzvah, para tener una mitzvah, uno que está haciendo una mitzvah, está exenta de otro. Pero hay 2 mitzvot que sí hay que hacer bitul. ¿Cuáles son? Para ir a escuchar la Megilá y para hacer Bedikat Hametz. Perdón, para aprender las velas de Hanukkah. Bueno, no sé, hay 2 ocasiones que hay que para aprender las velas de Hanukkah y si no me equivoco también para hacer Bedikat Hametz. Ok, pero las otras mitzvot, si ya estás estudiando, no hace falta que interrumpas, pero obviamente una persona no es que está estudiando 25 horas al día. Si ustedes estudian 25 horas al día sin interrumpir ningún segundo, no, entonces obviamente si se te presenta la mitzvah del Klu Jolim, obviamente cada uno tiene que ir de la manera que se pueda. Seguimos. Ok, nosotros sabemos que nosotros no solamente que tenemos que visitar, también tenemos que preocuparnos por las necesidades que el enfermo necesita, ya sea comida, bebida, ya sea las medicinas. Hay que curar, hay que fijarse qué es lo que necesita. Y también hay que preocuparse por él, por los asuntos ruhanim. ¿Qué es ruhanim? Espirituales. Es decir, hay que preguntarle, ya te pudiste poner el tefilín, te pudiste poner el talet, pudiste hacer la mitzvah de Arbat Haminim, si es en Sukkot, etcétera, etcétera. Que esto también puede ser un mérito cuando un enfermo hace una mitzvah. Puede ser un mérito para poder curarse más pronto, por lo que hay veces el enfermo no puede ponerse el tefilín solo. Entonces normalmente el que viene a visitarlo, que si no puede, que lo ayuda a ponerse el tefilín. Ok, ahora aquí agrega un comentario que siempre una persona que va a hacer una mitzvah, que nunca la haga gratis, que siempre pague por la mitzvah. Es decir, por ejemplo, vas a tener Arbat Haminim, alguien te lo da gratis, ¿se lo aceptas o no? No. Hay que pagarlo. ¿Por qué? Muy bien, ¿por qué? Para convertir la mitzvah, ¿no? Primero de todo para valorar la mitzvah, pero según el Zohar aquí trae otro motivo. Cuando una persona paga por una mitzvah, obviamente su valor es muy pago, pero que no lo haga de ninguna manera una mitzvah gratis. O por ejemplo tzitziot, me dan a mí para hacer tzitziot. Y yo a veces lo hacía gratis. No, que no lo haga gratis, que cobre. Porque una persona que hace una mitzvah gratis, la cita hará se lleva de esta mitzvah. O sea, se lo lleva a un lugar impuro esta mitzvah. Pero una persona que adquiere por la mitzvah y la hace de la manera correcta, entonces esta mitzvah va a reposar la Shejinah en esta mitzvah y no va a estar el Yetzer Hara en este lugar. Y esta es una manera correcta de hacerlo. Bueno, aquí no se refiere a eso, o sea, por ejemplo, aquí se refiere más, por ejemplo, del lulav, matcha, todas estas mitzvot que la gente necesita adquirir, tiene opción de recibirlo gratis. Lo mejor es que pague por la mitzvah, porque si paga por la mitzvah, en esa mitzvah va a reposar Hashem. Y probablemente es por el motivo que dijimos, porque uno se esforzó para hacer la mitzvah, y uno cuando se esfuerza, cuanto más se esfuerza, más valor cuenta la mitzvah. Por lo que no hay que hacerla gratis, ¿sí? Es una recomendación según el Zohar. Según la halajá obviamente se puede. Estamos hablando según el Zohar. Ahora hay una halajá muy importante que la gente no lo sabe, que no se puede decir a un enfermo, siéntate. Siéntate. Hay veces el enfermo, tú vas a visitar a un enfermo, el enfermo se para abrirte la puerta, etcétera. No, tú no le puedes decir ve y siéntate. ¿Por qué no se le puede decir siéntate? Porque se va a sentir mal el enfermo. No. ¿Por? Porque es como si fuera que tú estás diciendo siéntate y ya no te pares, ¿no? Ya siéntate. Es como si fuera que estás abriendo la boca al satán. Siempre la persona tiene que fijarse de tener un vocabulario. Te van a atropellar.
No, no se puede decir, te vas a caer y te vas a romper la cara, no. Hay que decir, te puedes caer, te puedes, etcétera. Nunca hay que hacer porque de hecho hay muchos masíos que se pueden extender, que seguramente ya lo saben. No voy a hacer el tema ahorita, pero siempre la persona tiene que tener mucho cuidado con lo que habla, porque a veces la persona habla de más y capaz que se puede cumplir, ¿sí? Por lo que hay que tener. Entonces nunca hay que decirle a uno que está enfermo, decirle siéntate. Si no, entonces ¿qué le va a decir? Ve, descansa, así de una manera que no, ¿sí? Y muchos no saben esta alajá seguro que no la sabían ustedes. Ok. Y así está escrito en el Shulchan Aruch, en el capítulo 376, inciso 2, que seguramente ya lo estudiaron. Avale Javer, una persona que va a darle un honor a su compañero de la Kumi Panal y se va a parar por su cara. Omer lo Shev, se le dice siéntate. Era un Ken u Abelo Jole. Pero si es uno que está de luto o un enfermo, no, que no le diga Shev. De Abluja Shev, ¿por qué? Porque es como si fuera Shem Mejoli Shelja, descansa de tu enfermedad, Barminan, ¿sí? Entonces, normalmente, como dijimos, si alguien quiere darle honor a su compañero y pararse, le puede decir siéntate, pero si está enfermo o algo así, que no le diga que se siente, ¿sí? Nosotros sabemos que hay una mitzvah aquí, trae un paréntesis, que es importante cuando el papá entra, o la mamá entra, o su jajam entra. ¿Quién es su jajam normalmente? Rabo Mubhak. ¿Qué es Mubhak? Donde tienes que parar sobre tu jajam, que es Mubhak. ¿Qué es Mubhak? Que la mayoría de Salahot la sabes gracias a él. O aquí trae otra opinión, Shelimdu roba la Jot Lemase, que la mayoría de las Salahot en la práctica las estudió de este Rab. Eso es lo que se llama Rabu Mubhak. Siempre que entra este Rab, o su papá o su mamá, se tienen que parar. Y aquí dice, incluye, aquí no lo dice, el hermano mayor. Y también obviamente el gadolador. ¿Quién es el gadolador hoy en día? Ishak Yosef. ¿O escuchaste una alajá de él? ¿O escuchaste algo de él? Nunca escuchas los shiurim de él. Entonces te tienes que parar o no tienes que parar. Sí. Obviamente que te tienes que parar, que es el gadolador, te tienes que parar, eso no cabe duda, aunque nunca lo estudiaste. Aunque sea que lo está viendo de lejos, ya se tiene que parar. Y también hay otra mitzvah que la gente no sabe, cuando entra un anciano de 70 años, también hay que pararse. ¿Sí? Ahora, ¿en qué momento es que se tiene que parar? Cuando entra, ¿no? No. Cuando entra a los 4 amot de él. Cuando entra a los 2 metros de él, el anciano, o sea, el papá o el jajam, como dijimos, es cuando entra. Pero cuando se trata de aquí no lo dice, pero yo sé que es así. Aquí sí lo sabe, trae un viejito o un talmid jajam que sabe alajá. Cualquier talmid jajam que sabe alajá. Hay que pararse cuando se acerca a los 2 metros de donde está la persona. Perdón, a los 4 amot, que son 2 metros aproximadamente. Sí. Y hay muchos que no lo hacen, sino hacen así y con eso ya cumplen. Ok. De todas maneras, un enfermo tiene también la obligación de pararse o no tiene la obligación de pararse. No. No. ¿Y por qué no? Porque puede, ¿cómo se dice? Desgastarse, ¿no? No, porque capaz entra la sospecha que el que va a ver que se paró, si el enfermo se va a parar, el jajam que entró, el papá, le va a decir siéntate, no pasa nada. Y como dijimos, para prevenir esto, mejor que el enfermo no se llegue a parar. ¿Qué pasó si se llegó a parar? Que se siente, ¿no? Por ejemplo, nosotros que somos niños nos tenemos que parar cada vez que entre un adulto. ¿O no es necesario? No, solamente como dijimos que es un adulto de mayor de 70 años o que sabe a la hot, si entra a los 2 metros a la redonda tuya te tienes que parar. Y como dije, muchos hacen así, con eso ya es suficiente. ¿Sí? Ok, seguimos. Ahora, ¿qué pasa? Ya dijimos de grande al chico, también el grande tiene que ir a visitar al chico para Birkur Jolim. Ahora, ¿qué pasa? A un millonario, a un pobrecito, o viceversa. ¿Tiene que ir o no? Obviamente el pobre siempre ya va a ir a visitar al millonario para que le afloje el bolsillo, pero un millonario tiene que ir a visitar a un pobre o no. Sí. Obviamente, si tiene la opción, también tiene que ir a visitarlo sin ningún problema, porque después de todo es una mitzvah general por todos por igual y no cambia. Ahora, ¿qué pasa si este
el enfermo es un millonario y esta persona tiene opción de... Hay dos personas enfermas. Sí, ahorita está la temporada del COVID. Había dos. Uno es pobre y otro es el millonario. ¿A quién mejor hay que ir a visitar? Al pobre. No, pero como al millonario mejor, pues después me va a dar dinero para el colegio. Entonces, ¿a quién? Pero tiene más mérito el pobre, ¿no? Muy bien, mejor ir a visitar al pobre que está enfermo. Aunque sea que el millonario también es también jajam, de todas maneras que vaya y visite al pobre. ¿Ok? Para que así cuando vaya... ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene que ir a visitar al pobre? Hay un motivo, ¿por qué? Más mérito, ¿no? Porque No, porque cuando lo va a ir a visitar, va a ver que es pobre, no tiene ni siquiera para comer, se va a preocupar y también le va a dar para comer y tomar. Por ese motivo es mejor ir al pobre. Ahora, ¿qué pasa si los dos necesitan ayuda? O sea, está el millonario y el pobre. Y el millonario es un jajam, pero los dos necesitan que lo vayan a visitar, obviamente. En este caso, mejor que vaya con el Talmid Jajam por cabo de Torah. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Un goy ahí está enfermo. Bueno, todos los goyim están enfermos, pero bueno, hay enfermos espirituales, porque me estoy refiriendo al enfermo no espiritual. ¿Ahí mismo va a ir a visitarlo o no? sí. Un yehudí también tiene que asociarse con un goy y más cuando se trata que es su vecino Familiar. o familiar, muy bien. Está permitido ir a visitarlo. ¿Y por qué motivó? Porque Por darle shalom, para que haya paz. Óyeme, soy tu vecino, me sentía mal 2 semanas, estuve en cama y no podías ni siquiera saludarme. Jerul Hashem, tú lo ves todos los días, van a decir estos judíos que no, están todo el día estudiando y no pueden visitar. No, es por darle shalom, si hay que visitarlo. Y también se puede pedir refuah shelema para que se cure o no. sí. También se permite pedir refuah shelema. Y más cuando se trata que él mismo está pidiendo, porque el goy sabe la importancia de la brajá de un yehudí, como ya habíamos dicho anteriormente, la fuerza de la brajá de un yehudí. Sí había contado más impresionante que pasó con los Twin Towers. Creo que sí. Sí lo había contado. La importancia de un yehudí. Entonces el goy mismo sabe que esa brajá capaz lo puede salvar de la muerte. Entonces obviamente también se puede pedir tefilá por él, también se puede sin ningún problema. Y más cuando se trata de un goy que está ayudando a los Yehudim, obviamente se va a permitir, porque esto es una karata tov. ¿Qué es karata tov? ¿Saben qué es karata tov? Sí, Reconocer bien, hay que reconocer. Siempre un goy que te hace un favor, hay que reconocérselo. Entonces, por ejemplo, nosotros que somos gays, podemos rezar, por ejemplo, por algún familiar que esté. Claro, es lo que acabo de decir. Si está enfermo, sí, claro, puedes rezar sin, aunque sea no familiar tuyo. Se puede rezar siempre y cuando que mejor que el goy sepa para que haya Kiddush Hashem. Yo rezo por ti para que te cures. Hay Kiddush Hashem y probablemente en futuras vas a tener un beneficio. Capaz que tú le vas a pedir un día un favor y te lo va a responder ya que tú rezaste por él. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si se trata de un goy que hace sufrir a los Yehudim? ¿También hay mitzvah de rezar por él o no? No. Jamás. Obviamente, jamás hay que rezar por ellos. Un goy que está molestando, pues obviamente estamos hablando de un goy normal que es tu vecino y... Entonces, ¿por qué ayudan a los de jamás? No, ¿cómo que no ayudan a los jamás? No, pero es que yo vi un video de... A los civiles, pero no a los que atacan. Pues en jamás en sí probablemente hay 2 grupos, no sé cómo va la cosa. Pero obviamente siempre los Yodim se fijan que si son accidentes de un civil de jamás, obviamente que lo atienden al hospital y todo. No creas que no, sí. Y si tienes un familiar que es goy y habla mal de ti, pero se enferma, ¿puedes hacerte fila por él? ¿No es lo que acaba de decir? Que no tienes obligación de hacerte fila por él. Ahora, aquí trae ahorita el Ger Tzedek, un Ger Tzedek, que sus papás son goim y se enfermaron. Es misma también de ir a visitar, a hacer el Kurjolim, o parientes, como pues lo mismo. Aquí no dice parientes, pero obviamente también se puede rezar por ellos, para que vean, porque después de todo, ¿quién te trajo a este mundo? Tu papá. Y por intermedio de él, tú vas a ir al Olam Haba, al mundo venidero. Entonces,
Y también por intermedio que tú vas a hacer tefilá vas a estar provocando Kiddush Hashem. ¿Qué es Kiddush Hashem? Ya saben qué es Kiddush Hashem. Entonces obviamente se puede rezar por el papá y también se puede aplicar por los demás parientes. Se puede visitar para que veamos que los Yehudim son... También por Kibbutz Abaim, ¿no? También por Kibbutz Abaim, sí. También por Kibbutz Abaim. Seguimos, ahorita vamos a ver otro más. ¿Quién otro más? Sí. Aquí cuenta el nombre de Rab Shimon Sofer. Shimon Sofer, si no me equivoco, era el hijo de Hatam Sofer. Él salió en un principio a ver a los vecinos Goim. Y todos los Goim sabían que esa era una persona santa y que la fuerza de sus tefilot eran impresionantes. Y una vez pasó que a uno de esos Goim tenía una panadería muy grande en la ciudad y le dio un paro cardíaco y llegó casi hasta la muerte. Entonces fue la esposa de este Goy a la casa de Rab Shimon Sofer y empezó a llorarle al Jajam: por favor, reza por mi esposo, es el panadero, se está por morir, le dio un paro, etc. Y dijo Rab Shimon Sofer: Ribono shel olam, dueño del mundo, yesh leja kol kach harbe goim, tienes tantos goim alei adamot, refana gam leze sheyosef yehye, cura a él que también se cure. Así fue la tefilá que dijo Rabbi Shimon Sofer a esta mujer para que se cure su esposo. Y así fue que su tefilá funcionó o no funcionó. Obviamente que funcionó. Y este Goy pudo volverse fuerte como estaba de antes. Y desde ese momento, durante muchos años, este Goy que hizo como para agradecerle, acostumbraba a repartir pan todos los viernes a los pobres Yehudim para el Hot Shabbat, sin que ellos mismos le pidan y sin cobrarles. Él iba a repartir pan gracias a la Karata Tov, es decir, que esa Karata Tov, como dijimos, agradecer al bien. Este Goy también agradeció al bien y los Yehudim siempre iban de este pan, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente tenemos que saber que un Goy que te hizo un pan, ¿se puede comer o no? No. Ok, es un paréntesis. Hay 3 clases de pan. Pero, o sea, no es Hadat Israel, pero sí se puede. Pat Israel. Hay, por lo que voy a explicar. Hay 3 clases de pan. Hay Pat Israel. ¿Qué es Pat Israel? ¿Qué es lo que lo convierte en Israel? No, que mete el pan o que tira una piedrita. Eso ya lo convierte en Pat Israel y ya se puede comer. Patacum, ¿qué es patacum? Patacum, hay 2 clases de patacum. Hay pat paltar, que es un panadero mayorista, y hay pan de minorista, que es uno que lo hace en la casa. ¿Al pan de mayorista se puede comer o no? Entonces, obviamente estamos hablando en un caso que es puro pan, harina, agua, sal, azúcar. ¿Se puede comer o no? Depende. Si tú no tienes en tu ciudad pan Israel, puedes comer. Y hay quien dice que si el pan del Goy es más rico, se puede comer. Y si alguien te invitó y él come de ese pan, tú puedes comer pan. Hay varias opciones que sí se puede comer el pat akum. Lo mejor siempre comer es, como dijimos, pat Israel. Ahora, obviamente, siempre tú que vas a ir a comprar patacum, tienes que preguntar. Yo una vez a mí me pasó que fui a Entre Ríos, un lugar muy lejos de Argentina para hacer vino, y quise ir a comprar pan. Y le pregunté, dígame qué diferencia de este a este. Pues me dijo, le ponemos grasa y es puro pan sin grasa. Pues obviamente ese pan sí se podía. Hay que checar, obviamente hoy en día no se puede comprar de cualquier panadería, hay que checar bien. Normalmente le echan manteca o cerdo, no sé qué, grasa de jamón, no sé qué. Obviamente hoy en día no, solamente como dijimos, el pan de Bimbo se puede comprar o no. Aunque no tenga el número de código que está en la KMD, se sigue llamando patacum. ¿Es kasher? Porque ese de los ingredientes son puro pan, huevo, ahora, ¿quieres que sea Pat Israel? Tienes que fijarte en la página de Magen David cuáles son los códigos que
que son de Pat Israel. ¿Ok? Eso es con respecto a Patacum. Okay, entonces, como dijimos, hay una costumbre, como dijimos, esto ya lo había dicho anteriormente, que en los 10 días de Teshuvah se acostumbra a hacer la Jumbra y de no comer Pat Akum, aunque sea que dijimos que hay casos que se permite, si no te dicen la ciudad, etcétera, etcétera, que esas alhot, no sé si las estudiaron, pues si no las estudiaron, pues las podemos estudiar con más detalle. ¿Las estudiaron o no? Pat. No, lo de patacum, qué pescado se puede comer, qué leche se puede comer, cuándo se llama leche Jalab Israel, Jalab Akum, o yogur, o cosas que se procesan de la leche. ¿Todo eso lo estudiaron o no lo estudiaron? Sí, sí. Sí. Ok, pues eso también vamos a ver con el tiempo. También me gustaría estudiar a la Jot de Beta Knesset. ¿En la Jot de Beta Knesset estudiaron? Sí, un poco. No, a la Jot Beta Knesset. Ok, pues otro tema, a ver si un día lo podemos estudiar. Seguimos con otro más para ya concluir y empezar con el Midrash y Ein Jacob. Otro más, este más pasó con Rubi y Eliyahu Mani. ¿Quién era Rubi y Eliyahu Mani? Era el Jajam de Ben Ishai. Ben Ishai estuvo hace 100 años. Sabemos que Ben Ishai fue, me imagino que ya estudiaron aquí Ben Ishai. El Jajam de Ben Ishai se llama Rubi y Eliyahu Mani. Él era Abbedin. ¿Qué es Abbedin? Era del Juez. Él era juez en Hebrón. Hebrón es en Israel, nos están cargando ahorita. Y él una vez viajó a Egipto en un año que había mucha pobreza. Y fue hasta Egipto para poder traer pan y comida para los que vivían en Hebrón. Y fue, y este Rabbi Yaumani fue invitado a un yehudí muy importante del lugar que y se quedó a dormir ahí, ¿sí? Y al parecer, el Rabbi Eliyahu que se fue a dormir, persona, el dueño de la casa, y tenía muchos poderes en Egipto, con el reinado del Egipto, etcétera, y así fue. Obviamente, le vamos a poner un nombre, aquí no dice el nombre, el zar. Zar lo recibió muy bien a Rabbi Yaumani, y uno de los días, cuando acabaron de comer Aruhat Zahoraim, ¿qué es Aruhat Zahoraim? La comida, hay Aruhat Boker, Aruhat Zahoraim. ¿Sí saben hebreo, no? Cuando vayan a Israel tienen que saber. Quiero desayunar, ¿cómo se dice quiero desayunar? Rotzel Ejol Aruhat Boker. ¿Cómo se dice la comida? Aruhat Zahoraim. ¿Y cómo se dice la cena? Aruhat Erev. Aruhat Erev. Aprendan para cuando vayan a Israel sepan y no se traben, ¿sí? Ok. Cuando vayan a Israel, ¿no van a ir a estudiar a Israel? Sí, Por eso, entonces tienen que ir a estudiar a Israel. Y aparte también para que aprendan el idioma bien y saber. Ok, o a Estados Unidos también, inglés también, no importa. Como dijimos, el Rabbi Yaumani y zar se sentaron a comer la Aruhat Zahoraim. Y el zar le empezó a pedir a Rab que tiene que abandonar el lugar. Así dijo el zar, porque tiene que ir ahorita delante del rey. Así dijo zar a Rabbi Yaumani, tienen que estar ahorita delante del rey. Porque ahorita están abriendo todos los que hacen tejidos. Van a ir muchas personas, los que hacen tejidos van a ir con el rey y les van a demostrar quién es el que hace los mejores tejidos. Y él también se había ofrecido para hacer este trabajo delante del rey y para ver. Entonces obviamente el Jajam Yaumani le dio una verajá que pueda tener atzlajá en lo que va a hacer, pero le dijo algo, que tenga mucho cuidado de no quedarse hasta ahí, sino que para el horario de Minjá, que interrumpa todo, que haga la tefilá de Minjá y después que regrese, pero que no se le llegue a pasar. Así lo dice, así dijo el Jajam a zar. Fíjate de no pasarte, que esto ya de hecho lo habíamos estudiado en la Gemara, que la persona siempre tiene que tener cuidado de rezar Minjá en su tiempo, porque Eliyahu Naví cuando lo respondieron, cuando rezaron Minjá. Entonces esto es lo que le dijo el Jajam a esta persona, a zar. Ten mucho cuidado de no llegar a que te llegue a pasar el tiempo de la Minjá. Y así fue
que este zar fue con el rey en demostrar cómo hacía los tejidos, etcétera, etcétera. Y de repente ya estaba viendo que estaba entrando la shekia. Nosotros sabemos que minhaj cuando se tiene que hacer Antes de la Shekia. antes de la shekia. Y él todavía no llegaba el turno de mostrarle al rey cómo él hacía los tejidos. Y él estimó que si iba a llegar a su turno iba a perder la minhaj. Y si se sale de la fila va a perder su turno. Y no sabía qué hacer. Ni modo, se tuvo que salir de la fila, perdió su turno con total de hacer lo que su jam le dijo, hacer minhaj muy en su tiempo, y así fue que se salió. Hizo minhaj, etcétera. Y después de todo, que seguían pasando las personas a mostrarle al rey cómo hacían los tejidos, de repente vio a esta persona que no estaba en la fila y de repente al parecer se salió, y le preguntó: ¿por qué te saliste? ¿Qué estás haciendo? Le dice: no, perdón, yo me tuve que salir porque mi jajam me dijo que tengo que hacer minhaj. Así le dijo. Entonces el rey le preguntó: ¿quién es tu jajam? Se llama Eliyahu Mani. Y sabía que este jajam al parecer era un tzadik. Y de repente este rey decidió que yo tengo que ir a visitar a este jajam. O sea, perdón, le dijo el rey a este zar para ver si puede venir el jajam a visitarme. Así fue que el jajam fue a visitar a este rey y le pidió al rey: por favor, a ver si puedes rezar, ayúdame a ver si puedes rezar para que el país vaya bien y no haya tanta pobreza. Y no solamente le dijo, el rey le dijo a este jajam: tiene una hija enferma que está en las últimas, está en la cama, y llamé a muchos doctores expertos, así le dijo Rey Jajam, llamé a muchos doctores expertos y nadie sabía qué hacer. Por eso yo te pido, ustedes que están rezando, que están dispuestos a perder el trabajo y que van a rezar, pero les pido por favor que recen por mi hija. Y así fue que este Jajam rezó por su hija. ¿Y qué pasó al final? Se curó la hija. De aquí vemos la importancia de la tefilá de un yehudí, aunque sea que es una goyá, pero después de todo también se puede pedir tefilá por una goyá, y más que hubo aquí la oportunidad que hubo. Y después aquí no acabó el sipur. Después de 3 días, como dijimos, se curó, el rey se alegró mucho y este rey lo volvió a invitar por segunda vez al jajam a su palacio. Y cuando llegó por segunda vez, le dio muchas cosas, le dio para poder sacar la hambruna que había en Hebrón. Porque ese jajam, ¿por qué dijimos que vino a Israel? Porque había pobreza en Israel. El rey le dio con la mano abierta, le dio mucho ganado para que se lleve a Hebrón. Y así pudieron, y le dio mucho oro también, aquí dice, para los... ¿Y qué pasó con el zar? El zar fue solamente el envío, el que le dijo que... Y hubo un Kiddush Hashem muy grande. De aquí hay una importancia que también un yehudí puede rezar por un goy, ¿sí? Pues después de todo también puede ser beneficiado. Aquí otro sipur. Había una vez en una tzabá es un ejército. Había un general que odiaba a los yehudim y no dejaba que estos yehudim vayan y descansen en Shabbat y en días festivos. Cuando escuchó esto, Rab Nahum Mahudurna, que era un jajam, Rab Nahum escuchó esto, pidió que vaya pidió hablar con esta persona, con este general, para poder a ver si se puede hacer algo, que los yehudim no estén trabajando en Shabbat y días festivos, aunque sea que este general era muy pesado. De todas maneras, una persona no tiene que tirar la toalla, siempre tiene que hacer lo que uno puede. Así fue que empezó a buscar a ver cómo hacer, y así fue que pudo encontrar la cita, este Jajam Nahum, la cita con el general. Y así fue, le dijo: aquí hay Yehudim que están a mi lado y yo veo que están trabajando, por favor te pido de todas maneras que tengas un poquito más de piedad y les des el día libre en Shabbat. Y este general, ¿qué le dijo? Yo no estoy de acuerdo, no voy a abandonar, van a seguir trabajando,
son mis hayalim. ¿Hayalim qué es? No, soldados. Son soldados. Y por los rabanim hicieron todo lo que pudieron hacer para convencer a este general, pero sin embargo no pudieron, tuvieron que salir sin fuerza. Y así sí fue que Rav Nahum dijo, yo no voy a tirar la toalla, este general mismo va a tener que regresar con nosotros. Así le dijo Nahum, no tiró la toalla, yo sé que Hashem paga. O sea, yo hice mi esfuerzo, Hashem me va a pagar. Todavía cuando Rav Nahum estaba diciendo esto con los que estaban, de repente, ¿qué pasó? Regresó el general con el jajam y le dijo, yo sé que tú eres una persona santa, por eso yo te pido, tengo una hija única y es muy jovencita y está en la cama ya varios meses y traje a muchos doctores y nadie te encuentra. Y si tú me puedes dar una verajá que se cure, voy a cumplir con lo que ustedes están pidiendo. Y así fue que pasó al final ya se pueden imaginar. Así fue que Rav Nahum pidió la tefilá, Ana Hashem, por favor Hashem, Aseleman, Sheminat Shapatot de Kopcheja, Alea Meja Ansher Tzabá, etc. Es decir, pidió tefilá para que se pueda curar esta muchacha, para que los Yehudim puedan cumplir el Shabbat y puedan cumplir Yom Tov. Y así fue que esta niña al final se curó. Aquí vemos otro más. Vemos la importancia de la tefilá, que un Yehudí también puede hacer tefilá por una goyá, y más cuando tiene beneficio, que los Yehudim no van a estar trabajando. Y así fue, no acabó aquí la mase. Dio la verajá, ¿y qué pasó? De repente esta mujer se empezó a curar de una manera impresionante, de un día al otro ya se había curado, estaba varios meses en el hospital, de un día al otro ya se había curado de una manera impresionante. Y así fue esta historia. Aquí vemos la importancia. Y este general al final dijo, yo sé que Hashem está con ustedes y siempre a ustedes los está escuchando, por eso que pedir unas grandes disculpas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahorita vamos a ver, ya estamos acabando con estas ideas. Hay otro sipur que cuenta un jajam que se llama Rav Yaakov, que era el jajam de Moscova. Ahí cuenta que en su tiempo había alguien que el hijo de un zar que es de un ministro de Rusia estaba muy enfermo y fue a pedir de los Yehudim que vayan y recen por este niño. Entonces llegó un día y llegó un shaliach al Bet Knesset para ser el jajam del lugar y pidió por favor que pidan por este niño que se sentía muy mal. En esa época los Yehudim sufrían mucho los perseguían de manera de este mismo zar y no sabían si rezar o no rezar. Como ya dijimos, que si es una persona que se está molestando, es un goy, no hay que rezar. Así fue, no sabían qué hacer. Al final dijo el jajam, ¿sabes qué? Vamos a leer solamente un capítulo de Teilim. Solamente un capítulo de Teilim. Así fue que abrieron un capítulo de Teilim. ¿Cuál capítulo salió? Salió el capítulo 109, que ahí habla que ahí pide el Amnaseach David Mizmor, Elohim Tehilati al Tehrash. No tensor de Semetiflá, Kipir Rasha, porque la boca de un Rasha, Ufimil Mailo, la boca de un mentiroso, Alay Patajo, ellos nos están molestando, Dibru Sheker, ellos están hablando mentiras, Dibresin palabras de odio, o sea, es decir, salió un capítulo que es exactamente a lo que estaban pasando estos dioses en esa época. Y así fue que lo dijeron con mucha emoción, llorando, dijeron este pedazo de Teirim, y después de un tiempo, ¿qué pasó? No dice que se curó. Aquí dice que cuando vio este enviado que pidió que pidan tefilá, dijo que nunca vio cómo los Yehudim rezan con tanta emoción. Pero aquí no dice que no se curó. No dice ni sí ni no. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Sí? ¿Se están aburriendo o qué? Bueno, ya acabo con los masim, entonces ahorita vamos a ver más a la práctica de Bikur Jolim. Sí, ya estamos acabando con la de Bikur Jolim, así podemos seguir con Midrash.
Ahora, ¿qué pasa? Nosotros dijimos que uno que estamos enfermo hay que visitarlo. Ahora, ¿qué pasa si yo lo llamo por teléfono? ¿Cumplo con la misma de Birkur Jolim o no cumplo? Sí. No se cumple con la misma de Birkur Jolim de manera completa. Porque cuando tú lo vas a visitar, tú lo vas a ver, te vas a emocionar más, vas a estar más, como es decir, se te va a mover el tapete como él está. Entonces ahí es cuando vas a pedir tefilá con más voluntad. Pues si tú, sin embargo, estás llevando por teléfono, pues no se te va a mover el tapete, por lo que lo mejor es, obviamente, si estamos hablando que es una enfermedad que contagia, como pasó con el COVID, ¿sí? Obviamente, ahí todos los jamín dijeron que se cumple Por llamada. por Zoom, no por teléfono, por Zoom. Por Zoom, porque por Zoom lo ves por un lado, entonces, ¿ok? Ahora, un también jajam que está estudiando todo el día y si es muy molesto para ir y a visitar a un enfermo, y más cuando se trata que el enfermo está fuera de la ciudad, ahí sí que hay misbah de que el jajam lo llame por teléfono y que gambas de mi cabeza. También por intermedio de esto el jolé se va a curar, porque si sabe que el enfermo mismo, alguien importante lo está llamando, entonces este enfermo se va a emocionar mucho y es como si se le va a bajar la angustia y se va a curar de manera más rápida, ¿sí? Ok, seguimos. Ahora aquí trae lo que acabo de decir, que si es una enfermedad que es contagiada, que puede contagiar, obviamente, que lo haga por teléfono, porque hay una mitzvah de la Torah que se llama, ¿cómo se llama la mitzvah de la Torah? ¿Qué quiere decir? Cuidarán demasiado sus almas. ¿Cómo se cuida el alma? No ir a visitar a un enfermo que te puedes contagiar. ¿Ok? Pero si es una mitzvah. Pero puedes contagiarte. Y la Torah dice, Tishmeru meod. ¿Qué es meod? Bueno. No es bueno. Es mucho. La persona tiene que cuidar mucho, no poco, mucho. Entonces, si te tienes que cuidar mucho y le vas a ir a visitar, te estás provocando que te enfermes. Entonces, en este caso, obviamente, se va a permitir llamarlo por teléfono, ¿sí? Ok, aquí sigue. Ahora, ¿qué pasa? Esta pregunta la preguntaron ayer. Uno que odia al otro. Se odian entre los dos. ¿Se puede ir a visitarlo o no? No. Se puede ir a visitarlo. Hasta más, es mejor ir a visitar, porque por intermedio de esto, capaz que se va a hacer la paz entre ellos dos. Y obviamente que rece para que se pueda curar. Y de todas maneras, si la meribá la pelea fue muy grande, es najón, lo mejor correcto es que mande antes a un shaliach, es decir, manda a un sirviente que si lo puede ir a visitar. Pero no se podría preocupar el enfermo por así como. No, porque el enfermo va a entender que capaz me quiere visitar ya para hacer la paz, porque sabe que me voy a morir o que no me voy a morir o no sé, o capaz que es un momento de voluntad que ya quiere acabar el problema. Entonces obviamente que si la pelea fue muy grande, que mande un enviado. Hoy en día se puede, por WhatsApp ya sabemos, óyeme, te puedo visitar y así se arreglan los problemas y ya no se estén peleando. Y entre paréntesis, una vez una vez una niña que siempre se portaba mal, siempre su mamá le decía, pórtate bien, y nunca le hacía caso. Hasta el final, ¿qué fue? Esta niña ya creció, ya se estaba por morir, y después se estaba por morir, y le dijeron el último pedido, ¿cuál es? Perdón. ¿Qué quieres hacer? Tu último pedido. Ver a mi mamá. ¿Sí? Le quiere decir algo en el oído, ¿y qué le dice a su mamá al final? Ah, ya lo saben, está bien. ¿Y por qué le mordió el oído? Porque ella le mandaba a hacer cosas malas, ¿no? Porque nunca la escuchó, la hija nunca la escuchó. Estoy con coraje porque nunca te escuché. Por eso siempre le explica. ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos diciendo? Nada, pero ¿por qué me lo acordé? Ah, pues aquí dice que uno odia al otro, puede visitarlo, ¿sí? Ahí está, la hija odiaba a la mamá. Ok, seguimos. Ahora, como dijimos, hay una alajá que si uno se odia al otro y uno está sentado de Abel, ¿saben qué es Abel, no? ¿Qué es Abel? La sobre, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es Abel? ¿Qué es Abel? No es sobre.
Abel es sobre. Matafa es sobre. Uno que está de luto. ¿Cuándo una persona se pone de luto? Cuando alguien se muere, ¿Quién es alguien? su familia, ¿El tío abuelo? ¿Cuáles son los familiares? su abuelo, No. Mamá, papá, hermanos. Ah, sí. Hermano, hermana, hijo, hija y esposo. Son 7. Y hermana que no está casada. y abuelos. Hermano, hermano. Papá, no, abuelos no. La persona no hace luto cuando usa abuelo o nieto. No hace abuelo, no hace. O primo, tío, no. Obviamente hay que ir a consolar a los que, por los que se sientan, como dijimos, es mamá, papá, hijo, hija, hermano, hermana y pareja, ¿sí? Sí son familia, pero estos son como los más como los Como son los más cercanos, entonces sobre eso sí se tienen que sentar en el piso. ¿Sí? Obviamente cuando es la pareja ahí es menos, que nunca se sepa de este salahot, pero bueno, eso lo básico sí lo tienen que saber. Ahora, ¿qué pasa? Uno odia al otro. ¿Puede ir a visitarlo? Uno que está de luto. ¿Lo puede, se está aburriendo o qué? Ok. Si no, que quieren otro tema, les doy, no pasa nada. Solamente avísenme antes para prepararlo. Ok. Uno que odia al otro y está de luto, no enfermo de luto, ¿lo puede ir a visitar o no? ¿De luto? Pues sí, ¿no? No, en este caso no. Porque capaz que el Abel va a estar... no, capaz que el que lo va a ir a visitar va a estar alegre que su enemigo está sentado. Por eso no se aplica. Pero cuando está enfermo, dijimos que sí, cuando está enfermo sí es un poquito diferente. Porque aquí trae toda una quemará. No sé si la voy a decir, pero bueno, la voy a saltar. Sí, ahora ¿qué pasa? Bikur Jolim a una mujer. Un hombre a una mujer o viceversa. ¿Se puede o no se puede? No. Cuando es familiar se puede, cuando tienes confianza, sí, pero si no es familiar nada. Que haya un testigo, ¿no? Testigo, ¿pero qué testigo? Ah, que haya un shomer, no testigo, shomer sí, sí, un cuidador, para que no diga hijudo, obviamente si no es familiar cercano, ¿sí? O sea, con hermano, mamá o hija no hay hijos, solamente cuando es primo, etcétera. Obviamente, si es una mujer que es recatada y se viste bien, obviamente sí lo puede ir a visitar sin ningún problema. Ok, en cada caso ya se tiene que preguntar. Ahora, ¿qué pasa? La mitzvah del Bikur Jolim, ¿la mujer tiene esta mitzvah o no tiene esta mitzvah? No. Sí. Ahora, Bikur Jolim, ¿el tiempo lo provoca o no? No lo provoca el tiempo, es todo el tiempo. Entonces, según esto, las mujeres también están obligadas de ser Bikur Jolim. ¿Y por qué? Porque también cuando una mujer va a visitar a un enfermo, también le sube el ánimo. Y por cuanto que ya está cumpliendo la función de Bikur Jolim, entonces también ella estaría obligada a visitar, o sea, ya sea su amiga, o su hermano, o su familiar, obviamente también puede ir a visitar, ¿sí? Ahora, Bikur Jolim en Shabbat, ¿se puede o no se puede? ¿Shabbat? En Shabbat. Sí, se puede, muy bien. Y más, cuando una persona normalmente en día de semana está molesto, está trabajando por aquí, por allá, cuando va y el único día libre que tiene Shabbat, obviamente puede ir a visitarlo, porque esto es pero aunque sea que cuando una persona va a visitar en Shabbat, está aminorando el Onek Shabbat, ¿qué es Onek Shabbat? El disfrute de Shabbat, entonces de todas maneras no pasa nada, se puede. Por cuanto que tú estás alegrando a este enfermo, se va a permitir ir a visitarlo en Shabbat. Pero obviamente aquí no lo trae, pero el Kit Yosef trae que la persona que se fije que si va a visitar en Shabbat, que no lo haga porque en día de semana no le da tiempo. ¿Por qué? Porque está despreciando el Shabbat. El disfrute de Shabbat es un desprecio. Shabbat sirve para descansar. Obviamente si es una persona que no puede de otra, pues obviamente Shabbat, pero que se fije lo mejor hacerlo en día de semana. Porque como decimos según la halajá, en Shabbat sí se permite visitar al enfermo sin ningún problema. Yo tengo una pregunta, y si por ejemplo vas a visitar a un enfermo y en tu casa por X razón te rompiste algo o algo así, se enoja de que fuiste, ¿puedes volver a ir a su casa a visitar? No, mejor, si sabes que se va a enojar el enfermo, obviamente ya no vayas. ¿Ok? Ahora, una persona que va a rezar por un enfermo, ¿qué versión tiene que agregar? Se puede, primero de todo, en Shabbat se puede pedir
peticiones personales o no? Sí. No, personales, no. En Shabbat no se puede. Pedir por un enfermo en Shabbat, ¿se puede o no se puede? Es una petición personal. ¿Se puede o no se puede? Personales no, pero... No se puede pedir por un enfermo. Entonces siempre que van a pedir Teilim por un enfermo en Shabbat, ¿qué tienen que agregar? Shabbat y Milizok Urufoga Keruba la voz. ¿Sí escucharon este dicho o no lo escucharon? ¿Lo puedes describir, jaja? Shabbat y Milizok Urufoga Keruba la voz. Lo voy a escribir. Un segundo.